Roberto, a ver si aparece por ahí y se oye. Habré quitado el sonido. Hola Roberto, Muy buena. te oigo, ¿cómo estás? Hombre, hombre, ¿cómo no me vas a ver? ¿Cómo no me vas a oír? ¿Cómo estás, Muy amor? buenas tardes. Bien, bien, estamos bien, estamos bien. Qué guay. ¿Tú, Pues tú primero, bien? todo bien, aquí Me esperando alegro, me zapatos. alegro. No tenemos zapatos en la fábrica, Se los la tengo yo, fábrica, te los he quitado yo. correcto, correcto. Así que en primicia mundial no tengo ni zapatos ni nada para enseñar, estoy jodida, como dicen los portugueses. Sí. Bueno, primero voy a contar un poco mi historia de amor con Roberto, ¿sabes? De que, Suena mal, de eso que, suena mal. exacto. Pues todo empezó con nuestro querido Armando Bastida, ¿vale? Que Armando Bastida iba a hacer un seminario de calzado y nos pidió unos zapatos y puso nuestro logo. O sea, Armando Bastida es la persona más correcta que si lo llegamos a saber nos pensamos dejarlo en los zapatos porque los pone a todos a caldo. Pero un podólogo le tocó un poco La el fibra. nervio sensible y dijo, a ver, tenéis el mejor podólogo pediátrico a 50 kilómetros de vuestra casa y va a analizar vuestros zapatos un enfermero pediátrico. A ver, nosotros amamos a Armando Bastida y defendimos a Armando porque Armando pensamos que es un súper comunicador y hace una gran labor, pero eso no tiene nada que ver con que contactamos igual con Roberto. Así que desde Los entonces, enfermeros, los enfermeros de pediatría en este sentido también, yo lo digo por el tema de las madres y padres que nos están escuchando. El pediatra y enfermero de pediatría tienen una labor muy importante, sobre todo de divulgación de datos, aparte de la salud general del crío, del hijo o hija que vemos a pediatría, el poder dar información a los padres que le puedan llevar a una orientación hacia un lado o hacia otro. Y mientras más formado esté tanto el pediatra como el enfermero de pediatría en relación a parte de biomecánica, ya no solo de calzado, sino biomecánica general, pues para los padres siempre es de agradecer. correcto, correcto. Y Armando, hasta incluso en lactancia, que el tío la fomenta, ayuda un montón, recibe muchas críticas porque es hombre y no lo puede hacer. ¿Qué tiene que ver que sea hombre o que seas otro tipo de profesional del sector, pero que estés actualizado y que te importe transmitir algo de valor? Sí, sí, sí. Así que nada, nuestro amor a Armando, aunque me dice que no colaborará conmigo hasta que no haga algo que no tenga que ver con niños, solo caldo o cosa para viejos. Así que nada, algún día haré algo con él. Pues nada, estamos aquí para hablar de diseñadora a podólogo de calzado. Yo como diseñadora de zapatos, que llevo toda mi vida haciendo cosas como por ejemplo las hormas, lo que decía, a mí me decían, pues tienes, correcto, mira, tengo una horma que he traído antigua de Madre mía. madera, ¿sabes? Imagínate, estas son las hormas que yo hacía antes y A estas son las mano. hormas que hago ¿Qué ahora, hace ahora? Claro. Sí, correcto. sí, sí, sí. Entonces, bueno, antiguamente, ¿no? Hace 10 años, lo importante es que entrara el pie dentro. Y, Claro. las hormas eran como el gran misterio de las empresas, super top secret, tienes que Ah, firmar que Eso no te iba a revelas. decir, eso te iba a decir, porque nosotros, yo recuerdo en la universidad, nosotros llevábamos a los alumnos a visitar fábricas de calzado, allí en Torrellano, y no voy a decir nombres de las fábricas de calzado, pero, ¿vale? Y una de las cosas que le preguntábamos a las empresas es que nos dijeran cómo fabricaban las hormas, sobre todo en el del calzado infantil, porque ya sabes, una de las cosas con las que tú y yo hablábamos, del tema de las hormas tan atucidas, y no nos querían decir cómo. No querían decir No, no, cómo, no. hasta incluso yo he colaborado con INESCO, con el Instituto de Investigación de Calzado de aquí en Alicante, y también con el tema de las hormas me costó, les estuve dando una charla con varios fabricantes de calzado y ahí yo les intenté decir, pregunté varias veces, ¿por qué hacéis las hormas de los niños tan atucidas, están con la punta del pie hacia adentro? Decidme la razón. No me contestaron, no querían Bueno, contestarme. yo Digo, te doy la razón. Ellos hacen la horma así porque se basan en ventas
Ujú, y en funcionamiento que calza bien. Cuando un zapato se pone en el mercado y tiene buenas ventas y tiene ujú, pocas devoluciones por problemas ujú, de calce, da igual que sea saludable, que no sea saludable, que sea abducida, que sea en ujú, punta, para ellos es como la clave del éxito. O sea, una horma que sí. vende, Ujú, no la cambian, o sea, la tienen como ujú, reproducida en oro y si sí, hacen sí, una sí. nueva línea, hacen la misma horma y la cambian un poquito, ¿sabes? Ajá, Pero ajá. la horma es, Ujú. es como algo de el punto de partida, ¿sabes? Y cada Mira, fábrica... eso, ya, pero eso también es un error, porque mira, yo recuerdo hace años, de esto ya hace años, con un modelo muy específico, voy a decir la marca, no pasa Sí, sí, nada, no hay de la, problema. de la marca Kickers, sabíamos hace, te hablo de a lo Ujú, mejor hace 10 15 años, que se llevó, ujú. hubo un boom de utilizar el zapato Kickers tipo botín, que tenía la suela muy rígida, con un gran quebrante de puntera, con el contrafuerte también muy rígido, y eso todos los adolescentes y adultos los llevábamos y lo llevaban. ¿Qué es lo que hicieron? Vieron tanta venta en adulto que hicieron, yo esto lo digo siempre en los cursos y es una tontería, cogieron la máquina de cariño encogido a los niños, la película de encogido a los niños, metieron el zapato, lo hicieron en pequeñito y se lo pusieron a los niños pequeños con las mismas características, con contrafuerte rígida, sin ninguna flexibilidad a nivel de la suela, con una suela muy ancha y con nada de flexibilidad. ¿Qué pasaba? Los niños no podían caminar con eso. Tú veías a los niños y caminaban como patos, porque no les permitía caminar bien. Entonces, claro, eso de decir, venga, si yo encuentro un calzado que en adulto me sirva, dice, venga, voy a hacerlo igual para el niño. Y no es así, no es Y no así. es Y a veces se así, comete ese correcto. error. Mira, yo tengo aquí una horma que me va a matar el fabricante, pero es muy amigo mío, Fly London, y yo le diseñaba cosas y ha hecho una línea para niños en cuña y con tacones. Y yo siempre le digo, tío, te van a demandar. No, estoy de broma, estoy de broma. Es como quien vende, Ya, ya, sí. ya sabe que se lo digo de cariño, ¿sabes? Pero Ya, él ya, como ya. sabe que yo hago el tipo, ¿qué hago? ¿Sabes? Pero Al él contrario, haces eso. lo vende muy bien a su público, que es público enfocado en moda y que tiene otras prioridades, que es totalmente Sí. correcto. Pero te digo que esta horma con tacón es para niños, Ya, ¿sabes? ya, ya. Mira la punta que tiene. Ya, ya. ¿Sabes? Que mi punta de niño casi Que es la es más misma. ancha que esta. Sí. Sí, sí, Correcto. sí. Pero bueno, entonces, entre todo esto conocimos a Super Roberto, ¿vale? Y empezó el término de horma recta, ¿vale? Yo tengo claro lo que es horma recta porque toda mi vida en calzado, en las hormas, partimos de que son rectas y le damos movimiento, pero a nadie se le ocurre dejarla recta, ¿vale? Voy a poner una foto para que, a ver si puedo ponerla, esa de ahí, ¿vale? ¿La ves? Sí, sí, se ve Vale, perfectamente. vale. Entonces, ¿qué es una horma recta? Porque la gente tiene un poco de confusión. Se piensan que una horma recta es una horma simétrica Claro. o es una horma que es igual por la izquierda que por la Que por derecha la o que es derecha. totalmente recta y no es así. Claro, No, este fue, ¿te acuerdas cuando nos conocimos por primera vez en un parque allí en Valencia? Una exacto. de las razones para mí un punto muy importante, que es como desde el punto de vista de podólogo, es que una de las cosas que tiene que hacer el calzado es no agravar o generar o permitir algo que pueda generar alguna alteración en los niños. Y uno de los motivos de consulta más prioritario que tenemos a nivel de podología infantil y a nivel de pediatría es que los niños caminen con las puntas de los pies hacia adentro. Durante los primeros años, sobre todo hasta los 3 4 años, es muy común esa marcha con las puntas de los pies hacia adentro, pero hay veces que es normal y hay veces que no. Que los niños vengan caminando hacia adentro antes de los 4 años puede ser normal o no. Pero hay que valorar si tiene causa. Si tiene causa, es patológico. Si no tiene causa, pues poco a poco debería desaparecer. Pero si nuestro calzado o el calzado que utiliza el niño, vale, no me sirve este porque este es uno de los vuestros, pero si yo cojo un calzado de serie y la punta del pie está hacia adentro, en vez de tener una horma recta, la punta Correcto. del pie está hacia adentro, me está favoreciendo o permitiendo esa tendencia que tienen los niños a caminar con la punta del pie hacia adentro y algo que pueda ser fisiológico y que poco a poco pueda desaparecer o ir normalizándose con la edad, puede ser que no mejore, puede ser, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo que los calzados de serie
¿vale? Que tienen la horma abducidas en AD hacia adentro, ¿vale? Yo no estoy diciendo que sean la causa de que vayan a generar una marcha patológica en los niños, pero si el niño tiene de base una tendencia a caminar con la punta del pie hacia adentro, lo puede agravar o puede hacer que se pare ahí, es decir, y que no mejore por sí solo. Entonces es importante, y es uno de los puntos que hablamos cuando nos conocimos, era una de las cosas que yo te decía, si desde el punto de vista, yo como podólogo, sois capaces de hacer un calzado para niños más mayores, que esa fue otra de las ideas que tú y yo hablábamos, Correcto. para niños más mayores que tuvieran la horma totalmente recta, al podólogo nos facilitarías mucho la posibilidad de generar un beneficio en la marcha de estos niños. Correcto. Yo por ejemplo, como usuaria de calzado minimalista, ¿vale? Hay hormas rectas, pero hay hormas abducidas, aunque sean anchas, ¿sabes? Y Sí, que sean respetuosas. Y yo, personalmente, cuando llevo ese tipo de zapatos, mira, voy a poner un ejemplo, ¿vale? No sé si ves ahí que la primera es se ve, más se ve. redondita, la Y segunda está. es cuadrada y la última es Un abducida. tema. Claro, pero ahí también tienes que mirar porque, claro, ese zapato hay que analizarlo bien porque visto desde arriba sí que parece abducido, ¿no? Pero también podemos ver que es más largo por el primer dedo, que ese es uno de los parámetros que ahora Correcto. hablaremos sobre el canon de los dedos y que visualmente nosotros viéndolo desde arriba, viendo desde aquí, veamos que la parte del primer dedo parece más larga, no nos tiene que dar la sensación que encima está desviada hacia adentro. Porque, queramos o no, por nuestra perspectiva visual, si lo vemos más largo por aquí, nos da la apariencia de que está abducido o hacia adentro. Y tenemos que analizar bien la suela, ¿bueno? Y trazar una línea desde el centro del talón y ver por qué zona de la parte del antepié sale. Y debería salir por la zona central. ¿De acuerdo? Correcto, Entonces, correcto, correcto. O sea, vamos a resumir, una horma recta sería una línea recta desde el talón al segundo dedo. segundo dedo. ¿Correcto? Claro, en condiciones normales ese debería ser el eje del pie. Un pie normal, ¿vale? Si trazamos una línea que pasa por el centro del talón, debería acabar con el segundo dedo, por el segundo dedo. Hay variantes a la normalidad. Eso no quiere decir que si yo cojo un niño y le simulo esa línea y en vez de la línea salirme por el segundo dedo, me sale por el tercero o por el cuarto, por ejemplo, eso no tiene por qué ser patológico. Hay más variantes a la normalidad. Pero si cogemos un niño pequeñito y tiene tendencia a tener la punta del pie hacia adentro y encima eso lo ponemos con un calzado, ¿vale? Que me genere todavía más o que me facilite que camine con la punta hacia adentro, pues tenemos más dificultad de que por sí solo se vaya normalizando. Porque sí es verdad, ¿vale? Y esto está demostrado, que mientras más pequeños son los niños, hablo sobre todo 0, 1 año, 2 años, no mucho más, sí que nacen si este fuera mi pie recto, sí que nacen con la punta del pie metida hacia adentro. Pero a medida que Ujú. empiezan a caminar, se empieza a poner recto, 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 y casi al finalizar el crecimiento ya debería estar recto del todo. Bueno, pero si nosotros conseguimos con el calzado no favorecer esto, sino poco a poco ir generándole ese estímulo, pues ayudamos a que su pie se vaya normalizando por sí solo. ¿Vale? Y al final, el dibujo que tú planteas es interesante, ¿de acuerdo? Porque también el hecho de que nuestro pie no sea simétrico, que tengamos esta es la cabeza del primer metatarsiano, que Ujú. sería por debajo del primer dedo, y la cabeza del quinto metatarsiano, que es por la misma zona, por la zona externa, es bastante más pequeñita. Entonces eso nos Ujú. puede dar como una forma, a ver si yo esto lo pongo grande y esto pequeño, como una forma de asimétrico, porque me parece Correcto, más grande por la cara interna y nos puede dar la apariencia visual de que la punta está hacia adentro, pero tenemos que calcularlo o revisarlo bien, ¿vale? Sí, pues, eso ahí en la horma que me has mandado, que es la misma que tienes, claro. Pero esto es una horma recta. Bueno, solo que correcto. visualmente, como el primer dedo es más grande, por eso tenemos que generar que el calzado en condiciones normales, y ahora hablaremos de los cánones de los dedos, ¿vale? Pero Ujú. esto no me tiene que generar que mi punta del pie se vaya hacia adentro. Correcto. Para mí una cosa importante a la hora de hacer la horma que me diferencia con otros zapatos, por ejemplo, mira, este es un zapato de bebé del mercado, no sé si se ve bien, que no tiene Sí, altura la, pa- la, delante. la pala, sí. Para mí es súper importante que el dedo gordo tenga su altura y que la Claro. parte del dedo fino tenga la altura de los dedos. Dedos, claro, claro, es esa la altura de pala o la altura suficiente para que los dedos no generen excesiva presión. Y encima, cuando los niños caminan y este es el suelo y hacemos esa flexión dorsal, igual que en la fase de apoyo de talón, los dedos tienen que hacer movimiento. Entonces, si no Correcto. dejamos ese espacio en esta zona para que los dedos generen ese movimiento, al final una de las cosas que se hacen es que los músculos que tenemos propios en el pie, porque hay musculatura intrínseca específica del pie,
que se utiliza mucho la terminología del foot core, ¿de acuerdo? Pues si esa musculatura no trabaja, al final va a facilitar que se puedan desarrollar, ¿vale?, alteraciones en los dedos. Y no estoy diciendo causa-efecto, pero todo hablamos de facilitación. Y, mira, y Correcto. eso tú lo... Y la protección que tenemos en el calzado, ¿vale? Me cojo el modelo pequeño, esta protección que hay Ujú. aquí, ¿vale? Aquí eso también puede llevar a duda, ¿eh? Porque, claro, esta protección yo la puedo entender para pues golpes, sobre todo cuando están entre fase de gateo y empezar a caminar, pues para que esa zona de las uñas no se lesionen, pero esta protección tiene que ser débil, nunca tiene que ser muy excesiva, bueno, porque si no al final también nos está Correcto. limitando información o capacidad de movimiento. Correcto. Y otra cosa, el tema de las hormas también para mí es importante. Como tú dices, no es una causa de, pero sí ayuda porque muchas mamis cuando me vienen preocupadas de mi hijo tiene los dedos montados, creo que le he estropeado el pie con el calzado y yo, a ver, o a lo mejor me vienen con otra marca de zapato que es una marca convencional y me vienen preocupadas pensando de que se lo han hecho ellas. Y claro, yo les intento comunicar de mi sentido común que es muy difícil un bebé o un niño estropearle los pies por un calzado no adecuado. Una cosa es que tú quieras lo mejor y que si tienes los dedos montados, está claro de que un zapato con más espacio le puede ayudar a la corrección. Pero, ¿qué es el origen de la causa? ¿Tú qué piensas? Mira, eh, yo, por ejemplo, yo soy podólogo, ¿vale? Yo llevo años trabajando con niños, aparte con adultos, pero sobre todo con la parte de niños, que es la que más me gusta, la que más me interesa. Y uno de los principales motivos de consulta es los pies planos, ¿vale? Y yo me dedico a la formación, como sabes, y una de las cosas que yo intento hacer ver a mis alumnos y a los podólogos a los que doy clase es que sepan qué capacidad tiene, por ejemplo, una plantilla ortopédica de corregir una estructura de un pie plano. Es decir, un niño que tiene un pie excesivamente plano o valgo, ¿vale? Y se le pone un tratamiento ortopédico con plantilla para intentar poco a poco generar más arco y corregir ese pie. ¿Vale? Existe evidencia científica, ¿vale? Y ahora ves por qué te enlazo todo esto. Existe Ujú. evidencia científica que las plantillas ortopédicas pueden llegar a generar un cambio en la estructura del pie de un niño, ¿vale? Siempre y cuando el tratamiento se inicie lo antes posible, el pie plano sea flexible, se utilicen materiales duros, hechos a medida, una serie de condicionantes, ¿vale? Y el punto importante es que para que se generen esos cambios necesitamos mínimo de 2 a 4 años de tratamiento, entre 2 y 4 años de tratamiento como mínimo para empezar a observar cambios en la estructura. Entonces, pensar que por usar un zapato, bueno, de la marca que sea, bueno, ya sea porque Correcto, sea muy pequeño, ya sea porque sea estrechito, ya sea porque sea bajo de pala, o ya sea porque lleve un drop alto, ¿de acuerdo? Que de eso hablaremos, por correcto. utilizarlo de forma puntual una temporada o un mes o 2 semanas o 2 meses, generar una gran alteración o estructural o en la biomecánica o en la mecánica del niño es muy difícil. Está claro que no es beneficioso, pero tanto como para decirnos que mi hijo ahora tiene, hace 2 meses tenía los dedos rectos y desde que ha empezado a utilizar el zapato tiene los dedos totalmente en garra. Le tienes que haber puesto un zapato de 5 números menor, ¿vale? Llevarlo durante todo el día y, Y y durante aún así meses, y aún así exacto. me, claro, y aún así me costaría encontrar una relación causa-efecto, porque ahí hay leyes de crecimiento, hay tiempo de uso, es que no. Lo- Tú eres madre, yo soy padre, fuimos madres y padres primerizos, ¿de acuerdo? correcto. Yo no estoy criticando, pero yo también fui padre primerizo. Y, y le das, a medida que vas avanzando en edad o avanzando en hijos, también vas dando prioridad o más o menos importancia a las cosas. No estoy diciendo que los madres o los padres cuando te lo preguntan a ti o me lo preguntan a mí no tengan razón o no estén preocupadas o preocupados, pero hay que, no sé, es que me quiero intentar decir una palabra, pero no me Sí, sale, pero bueno, despreocupar un poco siempre y cuando, a ver, está claro, yo a mí no me plantearía en mi cabeza, por ejemplo, a mi hija pequeña, ya es bastante mayor en este sentido, pero mi hija cuando tenía 4 o 5 añitos, mandarla al colegio con un zapato de tacón. Y yo he visto en el cole donde van mis hijos, niños de la edad de mi hija con zapatos de tacón. Que lo lleven un día, vale, como tema gracioso lo que quieras, pero si eso es algo habitual, algo habitual, algo habitual, a la larga sí que puede generar algún tipo de alteración, pero sí que es necesario tiempo de y uso. estamos ¿De acuerdo? hablando algo extremo, ¿sabes? Claro, sí, sí. Que yo tengo madres preocupadas de decir, el zapato no le queda un poco estrecho o le baila un poco en el tobillo, le puede perjudicar. Y yo diciendo, a ver,
Un poco, hay una cosa que es la teoría y yo la entiendo y estudiamos todos, pero como dice mi super amigo Armando, que yo llevo un montón de tiempo en la tribu y me enamoro de él, el sentido común, ¿sabes? Entonces, si tú ves que tu hija corre naturalmente, si ves que tu hija no se tropieza, que no sube las rodillas, que no tenga ningún tipo de rosadura, que su pie está en perfecto estado al final del día. Eh, Claro, pero es una preocupación y tú al final también lo ves porque te llegan fotos y comentarios a ti y algunos me los Ujú, mandas y otros los veo yo, de decir, ya no solo con zapatos feroz, sino con otras marcas de calzado respetuoso, es que la madre manda la foto de su hijo descalzo y con el zapato, ¿vale? Descalzo, el niño de 2, 3 añitos tiene el pie totalmente valguizado, es decir, volcado hacia adentro y el arco casi totalmente aplanado, y el zapato, con el paso del tiempo, pues va adquiriendo esa forma. Entonces dicen, no es que el zapato le está permitiendo que el pie se vuelque más. No, el zapato nunca tiene que ser un mecanismo que te vaya a generar una corrección. El calzado, el zapato de serie, que es el que utilizamos, ¿vale? No es un mecanismo de corrección ortopédica y no tiene que generar corrección. Si un niño de 3 añitos tiene un arco totalmente aplanado y un calcáneo valguizado o el talón, ¿vale? Volcado hacia adentro, el calzado pues al final se va a adaptar a esa deformidad, bueno, pero tampoco te va a generar más, por mucho que tú utilices un calzado excesivamente flexible, bueno, ya sea por parte de suela o ya sea por parte de contrafuerte, ese calzado no te va a agravar el componente de pronación o de valguismo que tiene ese pie. Entonces es algo que tenemos que quitar un poco la preocupación a esos padres. Y si y a esos niños, si tienen, o a esos padres, es decir, si tienen dudas, sí que es necesario hacer una valoración del pie del niño para ver si necesita tratamiento. Y lo más seguro que la mayoría de esos niños serán compatibles con la normalidad y a poco, a medida que vaya creciendo y que el calzado le permita el desarrollo natural del pie, el propio pie, que serán unas cosas que hablaremos ahora, generará sus propios mecanismos de corrección. Bueno, porque si no, es que a ver, existen malos calzados, claro que existen malos calzados. Yo ahí no te voy a decir que no, pero tanto como para generar patología, complicado, complicado. es muy complicado, es lo que pienso, que al final tiene que ser, yo te digo que además los peques, yo por ejemplo, que ahora mismo te digo que llevo 4 años utilizando calzado minimalista, te lo comenté, que yo he notado de que mis dedos se han separado, ¿sabes? Y lo noto Claro. porque si fuera un puzzle, que los ves separados y con la forma que encajan, ¿sabes? Llevé mucho tiempo Sí, otro sí, tipo sí, de sí. calzado. Y ahora yo me pongo el pie y noto que me oprime el pie y no los quiero. Yo supongo que los peques que están acostumbrados Lo a este mismo. tipo de calzado, también si le molestan o no lo llevan a gusto, lo dirán y se los quitarán. Claro. Mira, yo te pongo un ejemplo que va en relación a eso, no de mí, pero algo parecido. Mi pareja, Ana, corre por montaña como yo. Yo utilizo un modelo de calzado que a mí me gusta mucho y voy cambiando, que ahora también hablaremos de eso, pero eh, le compré un modelo de zapatilla que era el que yo utilizaba, que era la Nike Pegasus Trail 2, que es una zapatilla que es maximalista en el sentido que tiene bastante un drop, no un drop, sino una suela muy ancha para tener mucha capacidad de amortiguación, porque de eso hablaremos ahora, pero bueno. El upper, la parte de arriba, que es de tela, era muy elástica y no agarraba casi nada. Y ya estaba acostumbrada a correr con Hoka. Hoka, que tenía más o menos las mismas características de suela, ¿de acuerdo? Pero era un zapato que le agarraba mucho más. Entonces ella con la Hoka iba muy cómoda y yo para eso perfecto. Pero quería que probara, ¿vale? Como la sensación que yo tenía cuando corría. Se las puso una vez, ¿vale? Y a los 10 pasos dijo, no, me voy. Digo, ¿cómo que te vas? Dice, sí, no, yo con este calzado no puedo correr porque noto que el pie se me va hacia todos los lados. Claro, ella está acostumbrada a llevar su pie totalmente calzado, su pie totalmente sujeto y a ella eso le da una sensación de De equilibrio, de seguridad. seguridad. Claro, yo necesito lo contrario, yo necesito mucha libertad a nivel del pie, no porque utilice un zapato totalmente minimalista, yo sí que mi vida diaria la hago con drop cero, Converse Vans, yo siempre intento ir con drop cero, pero para correr sí que por el impacto que hago en montaña, sí que al final mi rodilla ha dicho basta y necesito amortiguación, pero me he buscado un calzado que sí tiene mucha amortiguación al impacto, pero que me permite mucha libertad. No es una horma excesivamente ancha, pero me permite, ¿vale?, que el pie me vaya hacia todos los lados. Tú, que llevas muchos años, ¿vale? Lo hablábamos, ¿vale? Caminando descalza y utilizando sandalias, tu pie está acostumbrado a muchos movimientos irregulares. Al final, los niños que viven en ciudad y la ciudad, queramos o no, aunque vaya mucho al parque, la superficie es totalmente regular, ¿vale? Si encima utilizamos un calzado que sujete mucho el pie,
los ligamentos del pie y la musculatura propia del pie no trabaja en el sentido porque el calzado está haciendo esa función. Entonces, si los ligamentos del pie y los músculos no trabajan, cuando tú a ese niño le quitas el zapato o coge un pequeño bordillo o le haces caminar mucho con un calzado que no haga sujeción, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a empezar a doler la planta del pie, mucha facilidad de esguinces. ¿Por qué? Porque esos músculos y ligamentos que deberían estar acostumbrados a trabajar poco a poco, el calzado no ha ayudado a que generen ese trabajo. Correcto. Entonces, esa parte de que el calzado tiene que favorecer, tiene que permitir o por lo menos no tiene que interferir o impedir. Correcto. Ese es otro tema. Por ejemplo, yo que utilizo calzado minimalista, mi hijo, mi marido, muchas mamis me dicen, ¿y hasta cuándo este tipo de zapatos? ¿Sabes? Por ejemplo, Rock, ¿vale? Que tiene 6 años, sigue utilizando este tipo de zapatos y lo estaba hablando con Héctor. Vivimos cerca del monte, vamos mucho a la montaña y, y hay zonas, a ver si puedo quitar la foto y hacerme grande ahora. Sí, sí. Y hay zonas que hay piedras en punta y entonces Se, decidimos se te ha quedado, se te ha quedado ahí un poco en la cabeza la imagen. no, quiero No, quitar la imagen y no sé cómo quitarla, ¿sabes? yo Estoy no un te, poco yo no te lo sé así, decir, ¿eh? así. Y resulta que hay como unas trincheras, ¿vale? Y le encanta hacer parkour, es un cabra loca y una vez se cayó y se hizo daño porque había una piedra en punta y saltó sobre una altura de 2 metros, ¿vale? Entonces decidimos comprarle otros zapatos para que hiciera ese tipo de locura, pero nos Perfecto. dimos cuenta que con los otros zapatos no podía hacer tales locuras porque no era tan ágil. Claro, sí que Entonces, quedamos uno. Perdona, perdona. pero, pero él sabe ahora perfectamente cuando lleva un zapato u otro qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Te Claro. explico. No sé si te Sí, sí, digo, sí. si que sabe que con los rockers no puede saltar desde 2 metros de altura cuando una superficie es irregular o puede encontrarse un eso de punta y que en las otras zapatillas no se encuentra tan seguro para trepar 3 metros sobre el Tan suelo. flexible. Pero al final es que, y es una de las partes que muchas veces hemos hablado tú y yo, el calzado se tiene que adaptar a la actividad que vaya a realizar el niño. Correcto, Es decir, si el niño va a tener educación física en el cole, ese día tiene que llevar un calzado para hacer educación física. ¿Vale? Si el niño va a jugar al fútbol después del cole, tiene que llevar un calzado mientras esté jugando al fútbol, no el correcto. calzado de fútbol. Dice, no es que como tiene actividad extraescolar cuando sale del cole fútbol, pues se va todo el día con la zapatilla de fútbol al cole y de ahí ya se va a jugar al fútbol. A ver, no pasa nada, pero no es lo mejor, porque las zapatillas específicas de deporte están diseñadas para un gesto deportivo, para unas dimensiones, para unos traumatismos o golpeos o movimientos Correcto, específicos de esa actividad deportiva. Si eso lo llevamos a la vida diaria, al final estamos generando un uso inadecuado de calzado. Es que yo me he encontrado, ya sabes que yo me dedico a hacer las revisiones de salud en los ujú, coles, niños que van al cole o que están ese día en clase, en el cole, con zapatillas de baloncesto. Bueno, con las características propias de una zapatilla de baloncesto, zapatillas contacto de totalmente correr. rígido, ¿vale? Y sobre todo con zapatillas de tenis, con zapatillas de fútbol muchísimo. Y ahora, por desgracia, ¿vale? Que es que además lo comentaban antes, ¿vale? Cada vez más se están utilizando las características de las zapatillas de running, el Boost de Adidas, la característica de suela de Skechers, las Nike Epi React, ¿qué es lo que han hecho estas marcas? Dice, ostras, si se vende tanto, pues yo lo hago en modelos pequeños, porque si los adultos lo llevan de uso diario, perfecto, pues los niños lo ven y quieren llevarlo también al cole. Claro, y al final los padres acabamos comprando ese calzado porque pensamos que es bueno, porque pensamos, dice, bueno, como es muy amortiguador, es muy suave, el Y niño es se va a súper encontrar mucho más cómodo. cómodo, claro, el niño Exacto. se va a encontrar mejor. Realmente no existe ninguna evidencia científica que ese tipo de calzado sea perjudicial, todavía no se ha encontrado, pero ese tipo de calzado que tiene una suela excesivamente blanda están hechos para que absorber el impacto del suelo cuando estamos corriendo, el material se deforma y posteriormente vuelve a su forma original devolviendo energía. Bueno, es el retorno de energía que lo trajo Bush y que otros Adidas y otros modelos lo han copiado. Claro, eso es lo que te va a permitir es que si yo golpeo, subo, ¿vale? Y si estoy corriendo, me produce un mayor traslado hacia adelante. ¿Eso en mi vida diaria lo necesito? No, mi vida diaria no lo necesito, y menos siendo pequeño. Porque si soy pequeño y tengo que ir desarrollando mis propios mecanismos que tienen que generar, por ejemplo, la amortiguación,
el principal mecanismo de amortiguación del pie es la almohadilla grasa. La almohadilla grasa que tenemos en el pie, ¿vale? Que principalmente está en la zona del talón y en la zona de los metatarsianos, ¿vale? En la zona del talón y en la Ujú. zona de los metatarsianos. ¿Vale? Ese impacto que nosotros hacemos caminando todos los días hace que esa almohadilla grasa plantar, si recibe mucho impacto, ¿vale? Engrosa más. Y mientras más engrosa, más capacidad de amortiguación tiene. Y mientras más capacidad de amortiguación tenga, a la larga, tenemos menos facilidad de tener talalgias, que es el dolor en el talón, menos facilidad de tener metatarsalgias, que es dolor a nivel del antepié. Pero si tú Correcto. coges a un niño pequeñito y le pones un calzado con mucha capacidad de amortiguación, el niño va a estar muy cómodo caminando. Bueno, claro, pero aunque esté muy cómodo caminando y tenga la sensación de que anda en una nube, ¿no? ¿Qué va a pasar con la almohadilla grasa? Y dice, bueno, es que yo aquí no me quieren, aquí nadie me hace trabajar, como no me hacen trabajar, yo me voy a Correcto. otro sitio. Eso, Y esa almohadilla eso, no se desarrolla. perdona, Roberta, eso era un planteamiento que me hacía una madre un día, que yo me quedaba, que, claro, a ver cómo se lo explicaba. Ella me decía, ¿cómo pueden decir que a mi hijo es bueno, suela plana, sin amortiguación y flexible, si yo hoy en día me pongo, si me pongo una suela plana sin amortiguación, me duele todo el pie? Y claro, Claro, yo porque le intentaba comentar que ella lo tenía, sus sistemas naturales los tenía atrofiados. tampoco la llames atrofiada a la pobre, tampoco No, tiene... no, no, Perdón, decía que las almohadillas plantares pueden llegar a atrofiarse. sí, claro, sí, así sí, pero es que estás atrofiada, es que Correcto, está atrofiada. correcto. Sí, sí, pero eso, y mira, yo llama mucho la atención, yo que también me dedico a correr, me gusta correr y valorar corredores, yo también he probado el correr descalzo. Bueno, pero para correr descalzo necesitas una gran preparación y ya no es solo a nivel muscular, porque la musculatura posterior corriendo descalzo sufre mucho, sino también de la planta del pie. Claro, yo vivo en zona de Alicante, cerquita como tú en Valencia, y estamos acostumbrados a tener mucha playa y arena y caminar mucho con sandalias, con las chanclas de dedo, las cholas que llama. Entonces, Correcto, al en final, Canarias. acá en Canadá, yo paso mucho tiempo con drop cero, con lo que a nivel muscular no tenía ningún problema, pero sí lo tenía en cuanto al impacto. ¿Yo qué hice? Yo me tiré durante meses corriendo por la arena, cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Para qué? Para que mi planta del pie, que estaba acostumbrada a no tener un gran estímulo de impacto, se acostumbrara. Y fui capaz de correr hasta 15 kilómetros por asfalto. Eso sí, la segunda vez que llegué a correr 15 kilómetros pensé que me había fracturado un metatarsiano, porque llega un momento que nuestro cuerpo tiene un límite Correcto, y correcto. es que no me fracturé el segundo metatarsiano de milagro, me tiré un mes casi sin poder correr y dije, vale, es muy bonito, sientes el suelo, es verdad que sí, ¿de acuerdo? Pero Pero tu dije, cuerpo no está adaptado a claro, esa circunstancia ahora. yo ya tengo una edad, yo me atrofié, yo estoy atrofiado también, que no pasa nada. Correcto, correcto. Pues yo la primera vez Claro, con el pues, calzado minimalista fui corriendo hasta la puerta de la guardería porque llegaba tarde, ya te lo dije, y dije, Dios mío, que me muero, ¿sabes? Un impacto en el cancanio que me volvía claro, loca. Y hoy en día, 4 años más tarde, el mismo, el mismo trocito corriendo ya no lo noto. Y estoy claro. hablando de que llevo solo 4 años utilizando este calzado. Se me han separado los dedos y noto que los dedos tienen más movimiento, que la Claro. planta del pie está más fuerte y he tenido Ujú, menos problemas de uñas, que supongo que si un niño continúa con estas características de calzado y ujú. si hace alguna actividad específica o algo esporádico, llevar calzado específico, no hay ningún Claro. problema. Claro, pero al final también en la variedad está el gusto, crear unas cosas que hablábamos. Correcto. También nos acabamos lesionando, hablo tanto de niños como de adultos, mira, por ejemplo, y te lo relaciono a la parte de niños, dejamos un poco el running, pero te lo relaciono a la parte de niños. Al final, por ejemplo, me viene un niño a consulta, yo le diagnostico de que tiene un pie plano que se sale de la normalidad, necesito un calzado que me ayude a que el tratamiento ortopédico que yo le vaya a poner genere más beneficio, con lo que Ujú. modelos tan respetuosos o tan libres como estos, con parte de tratamiento ortopédico, ahí los tendríamos que dejar un poco aparte y es una de las siguientes líneas que nosotros que sabemos que estamos trabajando para conseguir un zapato que sea más beneficioso para el tratamiento ortopédico, ¿de acuerdo? Y yo le pongo una plantilla ortopédica.
Y esa plantilla la lleva el niño. Y esa plantilla siempre está haciendo el mismo estímulo, el mismo efecto. ¿Cómo consigo que esa plantilla le genere más efecto o más estímulo? Pues metiendo una actividad de impacto, haciendo que ese niño, por ejemplo, pues promoverle que salga a correr, que haga deporte, que juegue al fútbol, que haga patín. Y poco a poco ese estímulo tenemos que ir cambiándolo y cada vez tenemos que generar más corrección porque si no cambiamos de corrección, el pie se acostumbra al estímulo y ya no va a generar más corrección. Entonces, al final, Correcto. es esa capacidad de nos vamos acostumbrando al mismo estímulo y en el momento que nos acostumbramos al mismo estímulo, dices, si a mí me estás pegando todos los días aquí, ¿vale? Yo las primeras veces me molesta, pero al día siguiente puedes estar pegándome aquí, ¿vale? Que ya no me molesta, pero llega un momento en que de pegarme tanto, esta zona se inflama, pero nos vamos acostumbrando a ese estímulo. Para generar una respuesta distinta tenemos que cambiar ese estímulo en intensidad, en cantidad, de alguna forma. Y al final, una de las partes buenas, bajo mi punto de vista, que tiene ahora la moda, es que hay calzados que se llevan de moda muy buenos, o bueno, o que son buenos y otros que no son tan buenos. Y te hablo de niños más mayores, no de niños que de Correcto. 5, 6, 7 añitos. Y, por ejemplo, el uso de Converse y Vans va con sus limitaciones, pero para mí es un buen calzado. Y yo lo comparo, por ejemplo, con las Fila, que ya por suerte cada vez se llevan menos, pero hemos tenido un par de años del calzado Fila que, ¿vale? O Correcto. de la marca Nike, las 720, las 270, todos estos modelos de Nike con una suela, con un drop Correcto. enorme, ¿vale? Eso al final es que yo me imagino un niño, ¿vale? Esto es un zapato totalmente plano, esto es un zapato totalmente plano, pero ¿vale? Esto yo lo medí en los colegios y, por ejemplo, las Nike Air Max que se llevaron hace un par de años Correcto. llevaban un drop de 1,5 centímetros. Un drop de un Sí, sí, tenía centímetro y unas por medio, aquí. ¿vale? Significa que la zona del talón tiene 1,5 centímetros más que la parte delantera. Y se Eso, acorta la musculatura trasera. claro, a la larga, a ver, esto lo discutí el otro día con alumnos, ¿eh? Todavía no existe una gran evidencia científica, es decir, no hay estudios todavía bien realizados con grupo estudio, grupo control, es decir, niños que siempre han llevado zapatos planos y niños que han llevado estos modelos con un drop tan alto, ¿vale? No está evidenciado que se genere un acortamiento, ¿de acuerdo? Porque todavía no hay estudios a largo plazo, pero por lógica, mientras más tacón lleve, al final mi musculatura posterior, tendón de Aquiles, gemelos y sóleos, se acaba acortando. Y si tú, después de utilizar un mes, 2 meses, un año ese zapato, le dices al niño, venga, ahora vamos a pasar a un zapato totalmente plano, ¿vale? Al niño le va a molestar tanto el Correcto. tendón de Aquiles como gemelos e incluso el calcáneo. Y muchas veces, mira, y esto es para que, esto si alguna mamá lo sabrá, niños de entre 8, 9 y 10 años, ¿vale? Que empiezan con dolor en el talón, en esta zona, ¿vale? Si este es el pie, en esta zona del talón, en la zona posterior, posteroplantar del talón. Y esos niños normalmente realizan actividad deportiva de fútbol. Dices, claro, la actividad deportiva de fútbol yo puedo pensar que, claro, como corren mucho, ¿vale? Hay mucho impacto. Pero cuando estamos corriendo en fútbol, estos niños muy raras veces corren apoyando el talón y normalmente corren de antepié, de apoyo total o de antepié. Pero, ¿qué es lo que pasa con el calzado de fútbol? Que tiene una suela totalmente plana. Si durante el día ese niño lleva las Nike Air Max con esta altura de tacón, bueno, que la musculatura está totalmente relajada, estoy aquí y estoy muy a gustito, y después le metes 2 horas de ejercicio, hora y media, 2 horas de De ejercicio, impacto con ¿vale? En el suela que, plana. ¿vale? Y le estás haciendo que el talón, ¿vale? Generando un estímulo para elongarlo, al final la zona donde está esa apófisis posterior del calcáneo, apófisis posteroplantar del calcáneo, es donde se genera la inflamación. Y, y esto me imagino que están escuchándolo algunas madres, si tienen niños de estas edades, dirán, ostras, sí, pues mi hijo se ha quejado del talón y hace algún tipo de actividad deportiva que pueda llevar una suela. Y aquí el problema es sobre todo el cambio de suela, ¿vale? Correcto. Pero son igual de malas, bueno, igual de malas. Ese calzado con amortiguación, una de las cosas que, ya ves, yo sé que tú hablas, pero ya has visto que yo hablo también Sí, bastante. sí, no, pero Mira, está bien. una de las cosas que hicimos y que yo he hecho con los zapatos de serie y que es lo siguiente que yo voy a hacer con vuestro calzado, ahora que ya tenemos números un poquito más mayores, yo subo a los niños encima de las plataformas de presiones. Las plataformas de presiones, ¿vale? Que están conectadas al ordenador, nos dicen los puntos de presión, nos dicen que si una pierna carga más peso que otra y también me dice dónde está el centro de gravedad. Y el centro de gravedad, ¿vale? Si esto es X e Y, debería estar ligeramente retrasado, ¿vale? 2, 3 centímetros. Pues yo les hago la prueba a los padres para que lo vean, a sus hijos sin zapato y con zapato. Y en el momento que se le pone con zapato, estos zapatos que llevan un drop tan alto, ¿qué pasa con el centro de gravedad? El centro de gravedad se adelanta. ¿Por qué? Porque la musculatura posterior se acorta. Y como está relajado en esta posición, pues al final nos venimos hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa si yo estoy acostumbrado toda mi vida a estar aquí
y mi centro de gravedad hacia adelante. Que si de estar aquí lo quito, ¿qué es lo que hago? Digo, que me voy para atrás, que me voy para atrás, que me voy para atrás. Por eso tienen esa sensación, y algunas veces lo hemos comentado, que te decían, Correcto. es que he pasado de un zapato con tacón o con drop alto a un zapato plano y tengo la sensación de que me voy hacia detrás. Bueno, el problema no es Exacto. que te vayas hacia atrás, el Eso, problema es que eso estabas es acostumbrado a estar aquí delante y no te habías dado cuenta. correcto. Eso es una cosa en que en las marcas que he trabajado, grandes marcas, en el mercado dicen, ¿estás loca? Zapato plano, si la gente se lo prueba en la tienda y lo deja porque dice que se tira para atrás. Pues lo del drop, esto ya es algo personal, ¿vale? Yo tengo contacto con familias que tienen TEA y van mucho de puntillas. Los niños con Sí, espectro autista y tienen problemas con el acortamiento de la musculatura. claro. Y por eso yo tengo lo del drop bastante, como por ejemplo Vans, eh, Las Converse, son Converse suelas también. planas, tienen Bueno, hormas muy finas, pero yo le explico que la horma tiene puntos perdidos de delante, que claro, sí. comercialmente el pie está vacío y en Sí, niños que sí, tienen, en que no llega bebés hasta no, no llega hasta el final. en bebés no, porque les cuesta mucho dominar ese calzado, pero niños mayores que ya dominan ese calzado, eso es como un punto perdido. O sea, el Sí, pie llega hasta aquí, sí. entonces no tienen ese problema, pero yo el drop lo tengo así más y la amortiguación por el tema, por ese tema. Y Claro, pero por ejemplo, pero es que en esos toe walkers o niños que caminan de puntillas, ¿vale? No, no aprovecho para hacer publicidad de otro directo que haremos con no, Neus no, no, Moya, no. la famosa Neus, que vamos a hacer un directo de Oye, marcha de la puntillas, pero quiero un montón. Puedes ya hacer lo todo sé, el lo sé. spoiler que quieras de ella. No pasa nada. No, ahí vamos a hacer un directo sobre el tema de marcha de puntillas con enfoque va a haber un trauma, va a haber un terapeuta ocupacional, un fisio, yo como podólogo, va a haber posturólogos, es decir, vamos a tener un enfoque muy distinto en ese sentido y vamos a intentar hablar un poco para aclarar temas, sobre todo enfocado principalmente a los padres, pero claro, si tú tienes un niño que camina de puntillas, ¿cómo crees que se va a encontrar más cómodo? ¿Con ¿Vale? drop ¿Con o un sin drop? zapato? Esa es ¿Vale? mi pregunta. Claro, él se va a encontrar cómodo con draw, porque él camina aquí, ¿vale? Si este es el suelo, él está caminando aquí. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues el talón no apoya porque el suelo está aquí. Bueno, entonces, si yo le puedo poner drop, ¿vale? Le puedo generar un poquito de estímulo de apoyo, ¿de acuerdo? Pero el problema es que para generarle ese estímulo de apoyo, pero estoy acortando la musculatura. Mi objetivo es estirar la musculatura. Entonces, Correcto. sí. Claro, si en esos Eso, pacientes utilizo drop muy alto, al final estoy generando que la musculatura se me acorte más. Pero un punto, ¿vale? Es este. Si tú te fijas, los niños que caminan de puntillas, como están todo el rato aquí, necesitan mucha flexibilidad a nivel del antepié. Y uno de los enfoques a nivel terapéutico que nosotros que hacemos los podólogos es para intentar que esto no sea tan fácil. Entonces, si buscamos un calzado, ¿vale? Que no estamos solo hablando de un calzado serio, estamos hablando de una patología, pero ahí hablaríamos de un correcto. calzado que no tuviera mucha flexibilidad aquí para que no estuviera cómodo aquí y esto nos consiguiera bajar un poquito el talón. Pero eso es, No, el no, tema de es la marcha de puntillas interesante es porque complicado, ¿eh? yo a veces me planteo, tienen mucha sensibilidad en los pies, les gusta ir de puntillas, tienen extra sensibilidad. Entonces Sí. mi visión es, ¿necesita drop? ¿No necesita drop? Tú y yo fuimos a una conferencia súper interesante de niños con obesidad infantil Sí. y nos sorprendió diciendo que los niños con obesidad infantil es bueno para ellos tener drop Sí, por el centro de gravedad. Entonces, sí, por el tema de estabilidad. Pues que ahí también se puede llegar a discutir un poco, ¿eh? Pero ahí casi, por desgracia, casi son más opiniones, ¿vale? Al final, correcto, opinión que evidencia científica. Entonces, al final, yo no puedo rebatir cosas porque yo tampoco tengo la capacidad de tener estudios o datos de estudios para poder rebatir al 100%. Y yo hablo en base a mi correcto. experiencia clínica, pero en ese sentido, ahí hay cosas, claro, pero ya nos metemos en lo patológico. Pero es que si yo me voy a lo normal, que es para lo que están diseñados calzado feroz, hay cosas que no tienen que llevar. Y Correcto. el llevar una suela con drop mínimo, ¿de acuerdo? Y eso lo hablamos y yo te dije que a nivel de estudios científicos, esto viene sobre calzado de running, ¿de acuerdo? Pero lo podemos extrapolar. Drop entre 0 y 4 milímetros, entre 0 y 4 milímetros, no se producía ningún cambio cinético y cinemático y a partir de 4 milímetros de drop ya se empezaban a observar cambios en carrera. Entonces, Correcto. ese estudio lo podemos intentar un poco extrapolar y dice, bueno, pues sí,
no existen grandes cambios en la forma de correr con un drop entre 0 y 4, pues mi calzado debería poder llevar entre 0 y 4 milímetros y correcto. no debería tener ninguna, no debería ser muy grave a largo plazo que sea entre 0 y 4. Me voy más allá. Claro, yo cuando los padres me ponen en duda si realmente ese calzado que hablábamos con drop muy alto le puede ser perjudicial, para mí yo utilizo la plataforma de presiones que es muy visual para los padres, donde Ujú. ven esa modificación del centro de gravedad, que el centro de gravedad se adelanta, cómo se modifican los parámetros de presiones, ¿de acuerdo? Y pueden entender un poco por qué puede ser no beneficioso, ¿de acuerdo? Pero al final es Sí, difícil también, ¿eh? es complicado, es complicado. Pues bueno, después de todo esto, ¿vale? El último, bueno, que ya son nos quedan 15 minutos, pero muy bien. Voy a poner una imagen que, bueno, primero voy a poner esta, a ver, ¿vale? La horma, ¿vale? Eh, voy a poner la otra primero, ¿vale? Que es mamá ninja intentando medir el pie de sus hijos. Se me ha tapado por la Yo, foto, pero soy yo no, con un pero pues se ve, papel se ve, se ve. y con un lápiz, ¿sabes? A ver, o sea, pintar el pie de tus hijos y de un bebé es una operación ninja nivel 3. Y el 90% de las madres lo hacen mal, pero hasta yo lo hago mal. Sí, pero Teníamos dos chicas nuevas que han entrado a trabajar y han tenido feroces toda la vida. Pues le envié unos feroces, midieron el pie y yo diciendo, a ver, estás haciendo algo mal. O sea, es como la cosa más difícil. O sea, si es difícil comprar el zapato por internet, encima, si tienes que medirle el pie a tu hijo, o sea, yo no compraría zapatos. Pero bueno, ya. en todo Hombre, pues esto, escucha, pues entonces te vas a la quiebra. Entonces no digas eso porque entonces te vas a la mierda, con no, perdón. no, gracias a Dios, me acuerdo de venir de Múnich con el comprador de Zalando. Zalando es una página web muy importante Sí, y te lo comentaba que ellos en niños tienen un 40% de devoluciones, 40%. Porque claro, no es medir tu pie, es medir el pie de otro que no se está quieto, quieto. ¿sabes? Es complicado. Entonces, eh, cuando me miden el pie, ¿vale? Muchas veces me hacen la silueta y veo en la silueta el tobillo, la bola del tobillo. Entonces yo les Sí, digo, a ver, estás poniendo el lápiz un pueblo alejado del pie, porque, claro. Y es que es eso, es que tú lo hablábamos, dice, vale, si este es el pie y yo cojo mi boli, ¿vale? Aparte, mi boli rotulado ya tiene unos milímetros de contorno. Si correcto, yo traslado, ¿vale? Hacia, más o menos se ve, lo pongo aquí en el fondo, ¿vale? Si yo traslado, ¿vale? Hacia el suelo, estoy generando que el contorno por fuera y por dentro de mi boli, por fuera y por dentro en el pie, ya estoy generando una horma o un dibujo de mi pie en el folio más ancho de lo que es, ¿vale? correcto. Y igual, por detrás y por delante. Estoy generando que los 3 4 milímetros que tiene el boli o 5 milímetros que tiene el boli, estoy generando ya que el contorno que me sale en el folio, el contorno que me sale en el folio ya salga más ancho y más largo de lo Y que es no el te pie. digo si utilizan un bolígrafo multicolor que tiene Claro, exacto. 5 Ahí. milímetros de ancho, ¿sabes? Es que le tengo que decir de todo, ¿sabes? Pero bueno, y Ah, otra pero cosa es que que, quiero que yo lo veo claro, pero hay gente que le cuesta. Y he hecho así una maqueta, ¿vale? Este es el pie como piensan que es las madres, no, ¿vale? claro, que creen que es recto. Sí, sí, claro, Que si es no es recto. así. Entonces, este es un pie, ¿vale? Que la planta es más pequeño, donde pisa que la Que he parte visto que por arriba. que correcto. Entonces, claro, me miden, yo pongo el ancho de la plantilla y me miden el ancho del pie más el ancho del bolígrafo, correcto, y entonces me dicen, le mide 8 centímetros al peque. Digo, a ver, envíame fotos como las fotos que hay arriba, digo, porque Sí, es sí, sí. imposible. Entonces, dentro de unas mediciones correctas, esta temporada hemos puesto que intenten meter el lápiz un poquito Poquito. 45. ¿Tú qué Cinco, piensas sobre esa claro. idea? Sí, a ver, si quiero haciéndolo en carga, ¿vale? Haciéndolo en Ujú, carga, en vez de generar el boli a 90 grados, generar una ligera rotación interna, esos 45 grados, pues yo ahí eso tendríamos que estudiarlo, ¿eh? Yo sé que a nivel de evidencia científica en este sentido no te puedo decir, pero está claro que otra de las cosas que hablábamos, ¿vale? Mi pie, como bien se ve en la imagen, no es recto, sino que tiene una forma redondeada.
Entonces, claro, si yo cojo mi boli por la zona de la cabeza del metatarsiano, lo pongo por aquí, pero hacia la planta, ¿vale? Es redondeada, que se ve aquí, es totalmente, es redondeada. Entonces, no es la misma la proyección a 90 grados que la proyección ligeramente redondeada. Yo no sé hasta qué punto 25, 35, 45 grados, bueno, pero sí sé que mientras menos grosor tenga el boli, para no añadir milímetros en las zonas y ¿vale? Si es posible, ¿vale? Que vaya por la zona plantar, ¿vale? Así no habrá tantos problemas en cuanto a la anchura de la horma, porque si no es que te mandan hormas enormes y dices, es que este pie no lo voy a poder meter en ningún zapato, es que es imposible. Correcto, correcto. Y luego otra cosa, en evidencia científica sé que eso lo tenemos que refutar ya con los prototipos que O te sea, envío, lo de 1,5 centímetros, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo clientes, ¿vale? Que son tiendas especialistas en calzados de niños y yo le pongo los zapatos a muchos niños. No tengo evidencia científica, pero una madre le pone los pero es que zapatos a su tampoco la hay, hijo ¿eh? y yo le pongo el zapato a muchos niños. Llevo 4 años calzando a muchísimos niños. Y yo te puedo decir que 1,5 centímetros es un pueblo y Bilbao y parece que el niño lleva unos zapatones de Es escándalo, porque no enorme. solo el largo, Claro, sino el ancho que va en el ancho. proporción. Claro, y el problema es que mientras más pequeños, a ver, se está generalizado que el zapato tiene que ser de centímetro a centímetro y medio, y mientras más pequeño sea el niño, siempre la recomendación se recomienda es que la diferencia sea mayor, que la diferencia sea mayor, porque como el pie del niño crece mucho, de más pequeño cambia mucho en longitud, por eso dice, venga, lo voy a dejar centímetro y medio para que le dure más. Bueno, claro, pero es que esto es por tantos por cientos. Si el pie del niño mide 15 centímetros y yo le dejo 1,5 centímetros por delante, le estoy dejando un 10% de variación. ¿De acuerdo? Correcto. Claro, si este mismo 10% yo lo traslado a un adulto y, por ejemplo, no mide 30 centímetros, pero imagínate un pie adulto que mide centímetros, le da 3 metros por delante de variación y ningún adulto se plantea que comprase un zapato con un 10% de la longitud de su pie. Para realizar actividad deportiva de correr, sobre todo en descenso de montaña, perfecto, porque el pie se desliza mucho, pero en nuestra vida diaria el desplazamiento tanto hacia adelante como hacia atrás de los calzados son milímetros. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, y yo sé que en eso, vale, tanto tu marido ya me ha pegado mucha caña con eso, yo he estado buscar evidencia científica, pero no he encontrado todavía ninguna artículo con base científica que nos diga qué variación de longitud tiene que tener el pie en condiciones normales respecto de zapatos. Sí que he encontrado estudios que nos hablan de cuál es el crecimiento aproximado en longitud, ¿bueno? Por edad y por tramos de edad. Entonces, en base a eso, ¿vale? Yo iba a tomar datos este año en colegios, ¿de acuerdo? Pero, ¿vale? Correcto. Por toda la situación del COVID, ¿vale? Es un poco Yo no más puedo, complejo. claro, no, es que ya directamente me han cancelado las prácticas de colegio. Yo Correcto. no puedo ir este año a los colegios con mis alumnos a hacer la revisión de salud, que era donde yo iba a tomar datos en ese sentido. Entonces, a mí me está costando un poquito más porque lo estoy empezando a hacer con los niños que me vienen a la uni. Pero es una de las partes que ahí tenemos que trabajar y yo sé que seguro, y ahí en eso estamos de acuerdo, que centímetro y medio en un niño pequeño es demasiada longitud porque le permite mucho movimiento dentro de él. Y en cuestión, ahí me pongo en la piel de Ana, en cuestión de ancho, ¿vale? Ujú, Porque yo tampoco hay evidencia científica para ujú, mí es importante, muy importante, que ajusten bien de ancho, porque es ujú. un zapato muy móvil, muy flexible, y ya si es flexible y le queda extra ancho Es y hecho. no le acopla bien, para mí un zapato tipo feroz es como un guante, Sí. sobre todo Ujú, en cuestión de ancho. Y ujú. no sé si hay evidencia científica o no, hay rumores por ahí que tiene que ser 0,3, 0,5 de ancho, pero a mí me parece excesivo para el tipo de calzado No, que es. claro, ese 0305 es la normativa de diseño de calzado que existe, sobre normativa. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, esa normativa yo quiero ver en base a qué estudios está hecho, porque yo me he leído la normativa, pero no he encontrado los artículos sobre los que está evidenciado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que trabajar. Ahí estoy leyendo más artículos sobre morfología, antropología y morfología de pie para intentar encontrar un valor medio. ¿De acuerdo? Pero al final Correcto. en diseño del calzado te tienes que basar sobre la normativa existente y la normativa existente nos dice eso, 0305. Nosotros decimos 0,305, ¿vale? En cuestión para desvirtuar los materiales. Cuando yo Mm, hago los patrones y la horma, yo le tengo que dar 0,305 para descontar los grosores de los materiales, ¿vale? sí, claro. Entonces,
para recapitular, uno, el largo, hay que definir cuánto largo le queda. El ancho, cuánto ancho le queda. El empeine, que es el empeine de la horma, pero siempre es regulable. Yo pongo el Sí, empeine estándar. Entonces, al sí. final no se aclara ni Cristo. Claro, es que el problema, no todos los niños tienen el mismo grosor o la misma anchura a nivel de empeine, pero Correcto. el hecho de poder de tener algún sistema, que los sistemas de sujeción sean regulables, ¿de acuerdo? El calzado va a permitir abrirse más o menos en función de esa anchura que tenga de empeine. Bueno, ya, al final el trabajar con elásticos, aunque sea con el elástico solo, no sujeta todo lo que debería, y eso pasaba, por ejemplo, con el modelo PU de Camper, que solo tenía los cordones Correcto. elásticos y al Correcto. final A mí se no te me gusta acababa, porque se se te te va acaba el pie saliendo. hacia adelante. Claro, Correcto. entonces necesitamos la ayuda de algún tipo de velcro y que tenga la suficiente abertura, esa lengüeta tenga la suficiente abertura para pies sean más molletes, que sean más anchos o menos anchos. Pero establecer un valor medio ahí es complicado, ¿eh? Establecer un valor medio ahí es difícil. Correcto, hay padres, lo que te digo, que me dicen, le mide tanto, pero a lo mejor se va 1 milímetro de empeine y cero detrás. Le digo, es que afilar tan fino, con unas mediciones hechas en un pie de un Muy bien. peque, eh, es, Que se está moviendo. Que sí, es sí, sí. es una Que, operación ninja. mira, incluso esto en niños no tiene por qué influir tanto porque no se producen tantos cambios, pero sí que hay artículos, no me acuerdo del valor exacto, porque tendría que buscártelo, pero de mediciones, sí está hecho de mediciones de longitud y anchura del pie a primera hora del día y a última hora del día en personas adultas. Y se modifica, ¿por qué? Por el propio trabajo, por el propio cansancio, por las horas de pie, por el acúmulo del líquido venoso. Todo eso produce que nuestro pie a última hora del día parezca más ancho o sea Correcto. más ancho. Por eso se recomienda cuando vayas a comprar un zapato nuevo que vayas a última hora del día, porque el pie está no deformado, pero sí está más dilatado, aunque sean milímetros, pero está un poquito más dilatado. Y si lo compras a última hora del día, y vas a ver que el calzado no te aprieta. Si lo compras a primera hora del día, pues el que a última hora del día lo notes, ¿vale? Con mayor sensación de que te aprieta más. En niños, ¿vale? Ese estudio está hecho en adultos, ¿eh? En niños supuestamente la debería ser. No te oigo, Roberto. ¿Oyen a Roberto? ¿Roberto? Ahora, Es que me estaban llamando. En niños vale. debería ser menor porque no debería haber tanto problema con ese problema con el acúmulo venoso en el pie, pero también se pueda modificar. Correcto. Así que queda pendiente saber estudios de cuánto, de ancho, de largo y de todo, por, como tú dices, bibliografía, datos científicos se Mm, tienen que tener para ayudar a las mamis ninjas a solventar ese problema. Sí, sí, es una locura. Y yo, por ejemplo, Zapatos Feroz tiene un 10% de devoluciones, pero mm, imagínate empresas como Zalando, como otras claro. empresas que son un Mm, 40%, que es una bestialidad, bestial. Mm. ¿sabes? Así que nada. A ver, Pues Lo que tienes ahí nada. puesto lo que tienes puesto ahí en la imagen, que es el canon de los dedos, eso Ah, sí, también. es verdad que se me olvidaba. Eso es importante porque al final, por ejemplo, yo estaba revisando bibliografía y aquí sí que hay evidencia. Normalmente el canon de los dedos más típico suele ser el egipcio, es decir, el primer dedo más largo. Pero también, Correcto. dependiendo del estudio, varía, ¿vale? Y la segunda más común es el griego, ¿vale? Que es el segundo dedo sea más largo. Esto es un punto importante, ¿vale? Que los padres lo tenéis que tener en cuenta. Cuando vayáis a valorar la longitud del pie de vuestro hijo, ¿vale? Si lo hacéis por medio del contorno no hay problema, pero al final la costumbre es ir a una tienda, coger el zapato, meter el pie dentro y decirle al niño que levante el dedo gordo. ¿Vale? Esta es una de las cosas que hace. Levanta el dedo gordo y yo miro la marca que hace el dedo gordo aquí arriba y miro si me queda Y corto o si no no. tiene Claro, ese más largo, claro, pero si su dedo más largo es el segundo, la estoy cagando, con perdón. Y otra, ¿vale? Dice, venga, mete el pie dentro y yo voy a intentar meter mi dedo por la parte de atrás. Si soy capaz de meter el dedo por la parte de atrás, el zapato le queda bien. No sabes, ¿vale? Si tú al meter el dedo por la parte de atrás, imaginaros que el pie está metido dentro del zapato y yo soy capaz de meter el dedo por la parte de atrás, si por delante los dedos están totalmente engarrados, no lo sabes. Y el niño tú le estás diciendo, echa el pie hacia adelante, los dedos están así, tú metes el dedo por aquí y dice, vale, el zapato le queda bien, me los llevo. Eso al final es complicado, ¿eh? Eso, y dice, ¿qué dedo pongo? ¿El pulgar o pongo, digo, perdón, el meñique o hombre, el y no es pulgar? lo No mide mismo lo mismo. tu dedo que mi dedo, Claro, ¿sabes? claro. Pero si, Entonces, si yo te digo esto verídico, ¿eh? En la clase de mi hijo varios tienen rockers porque son muy rockers. Y, y el otro día llevó en el chat de WhatsApp que
que se había llevado uno, las Rockers de otro, pero se las llevó puestas, pero una Sí, se llevó sí. el 29 y la otra el 27. O sea, casi 2 tallas y yo Ya, diciendo, pero ¿cómo ellos súper contentos con los zapatos dentro, sabes claro. que si tienen que agarrotar el pie, ellos lo Lo hacen, agarrotan. sí, sí, porque al final los niños, a ver, si eso lo llevaran muchos días, al final el niño se acaba quejando y no se lo quiere poner, pero y pueden aguantarlo varios días. Y es raro, que era lo que hablábamos, que al final ese calzado al niño le genere un dolor, ¿no? El principal signo de alerta es el dolor y a los niños es muy difícil generarle dolor con un calzado, pero si lleva durante mucho tiempo un calzado más corto, al final el niño no se sentirá cómodo y te dirá que no quiere ese zapato. Vale, y el no querer Correcto. ese zapato no es porque el zapato sea malo, a lo mejor es porque le queda pequeño. ¿De acuerdo? Correcto. Una novedad, una primicia que vamos a dar como yo soy así, ¿sabes? Yo no soy como las marcas de calzado, ¿sabes? Que si vendes algo, lo haces igual y te enamoras y no te dejas de enamorar, pues como yo no me enamoro de nada, ¿sabes? Sobre todo de mis diseños. Y encima que ya tú ya lo sabes que nos copiaron una Sí, clonada de Orma y de todo, pues digo yo, pues lo voy a cambiar todo. Así claro. que en el próximo invierno hemos desarrollado una horma basada en las plantillas de nuestros clientes Sí. y hemos detectado que la mayoría son pie egipcio Vicios. o griego. ¿Qué, Sí, qué es lo que hemos visto? Y lo vamos a analizar con Roberto en el laboratorio. Que al tener la horma un poquito más para ese tipo de dedos, cuando la más talla larga. le queda 1 centímetro grande en los dedos pequeños, no Queda un tendrá espacio enorme. correcto. Porque ese era el problema de tener la horma redonda. Ya. Que cuando tú tienes 1 centímetro en el dedo gordo, en el dedo pequeño tendrías dos. Entonces, las madres dicen, es que tiene medio zapato vacío. Le digo, ¿pero dónde Vacío. tiene el dedo gordo? Ah, Es gordo. el dedo más largo, casi delante. Digo, Sí, entonces, sí. le va bien. Entonces, esta va a ser, Roberto tiene Esa, otro por la ahí. forma, sí, sí, tengo Sí, otro aquí, sí. exacto. Esa va a ser la forma más redondeada para que no haya tanta diferencia en la zona de de cuarto y quinto dedo. ¿Vale? Correcto. Y después, cuando ya Roberto se ponga las pilas y mire lo del ancho, haremos 2 anchos. Entonces, ya sabes, Roberto, esta noche no duermes. Vale. No, sí, no, escucha, no, esta noche voy a dormir, que yo mañana tengo curso, ¿vale? Y Oye, yo pues, necesito oye, dormir. el directo no nos ha salido tan mal. Yo pensaba que iba a No, ser no. un desastre, porque tú hablas y yo un montón, y ninguno de los dos somos nada organizados, pero nos ha salido súper bien, ¿no? Más o menos, habrá alguna cosa por ahí que se nos haya olvidado, ¿vale? Pero creo que es Exacto. lógico, ¿vale? También está claro que hay muchos comentarios de la gente que no hemos podido contestar, pero bueno, no hemos podido contestar tal como lo estaban escribiendo, pero yo he ido más o menos, estaba mirando los comentarios que hacían y más o menos casi todo lo hemos ido Bueno, tocando, ¿de acuerdo? De todas formas, ya sabéis, cualquier duda se la podéis plantear a Laura o a mí por Instagram. Yo soy más petardo, ¿vale? Yo lo reconozco, yo soy muy yo petardo siempre lo para... digo que lo pasa en cualquier duda, Roberto, mejor Roberto, que de si no te saturamos, que lo envíen